la gloria tuya esté sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aviva el fuego, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Espíritu de Dios. Ministra nuestros corazones, Señor. Háblanos en esta hora, que podamos ser transformados, Señor. Que seamos mudados, Señor, a nuevos hombres, nuevas mujeres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que tu presencia esté en medio nuestro, que nos avives el corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Nunca, Señor, te apartes de nosotros, Señor. Nunca, Señor. Nunca, Señor, queremos estar fuera de ti. Camina con nosotros, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Demos ese fuerte aplauso al Señor. Adoremos y exaltemos al único que es poderoso y que se merece toda la honra y la gloria. Gracias te damos, Señor. Éxodo capítulo 17. A partir del versículo 8 en adelante, si ya están ahí, por favor me levantan la manito, me gritan un fuerte amén. Dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escríbeme esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén y amén. Quiero que tengan presente una palabra que es confianza. Confianza. Amén. En la aviación hay algo en particular. A pesar que tienen pilotos experimentados, personas capacitadas para poder pilotar un avión de mucho peso, ellos necesitan en algo específico. Necesitan tener presente la torre de control. Aunque ellos pueden saber, tener toda la experiencia y poder tener mucha experiencia en los vuelos, en cómo se maneja todo, ellos necesitan y dependen de la torre de control. Porque aunque ellos estén en tierra y puedan ver con sus propios ojos cuál será el destino, cómo puede ser el camino, cuando ellos alzan vuelo, allí en las nubes se presenta un tiempo en donde ellos no pueden ver absolutamente nada. Y aunque ellos tienen esa capacidad, tienen su experiencia y su inteligencia, ellos necesitan poner la confianza en la torre de control. Porque a pesar que ellos no puedan ver nada en cierto tramo, aunque ellos no sepan cómo conducirse en medio de esta nube, esa nubeleza o las nubes que están allí, ellos pueden saber que pueden tener esa confianza
que si siguen estrictamente las órdenes o que siguen específicamente lo que la torre del control les está diciendo, van a poder llegar al lugar donde ellos van a llegar a su destino y no van a perecer en el trayecto. Aunque ellos no están viendo dónde van a llegar, la torre de control les está dirigiendo para poder llegar a su lugar de destino y poder aterrizar a salvo. Pero lo que tienen en particular es que deben poner su confianza, sin importar cuánta capacidad tenga, en la torre de control. Y eso es lo mismo que nos pasa en la vida, en las cosas diarias. En lo que nosotros pongamos nuestra confianza, así tendremos los resultados, bien sean buenos o bien sean malos. En todo lo que nosotros pongamos nuestra confianza, de eso mismo vamos a tener nuestros resultados. Pero entonces, ¿qué es la confianza en sí? La confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene referente a otra persona, entidad o grupo en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. Esto es la definición que nos muestra el diccionario. Es algo que ponemos en alguien o en algo una confianza sabiendo que eso nos va a ayudar en cierto tiempo determinado o en algo en específico. Y esa fe persistente o esa seguridad en donde nosotros depositamos es la que necesitamos tener en Dios, porque es la única forma de estar seguros y tener un futuro lleno de paz. Es la única forma en donde nosotros podemos llegar al puerto seguro, en donde nosotros podemos llegar a tierra de bendición si ponemos nuestra confianza plenamente en nuestro Dios. Y esto es lo que nos dice la Biblia: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquel que pone la confianza en Dios es dichoso porque sabe que está seguro, porque el Dios a quien ha puesto su confianza le guardará y le llevará a la tierra de bendición. Amén. En la Biblia nos muestra que es bueno, es dichoso aquel que confía en Dios. Esto es lo que todo el tiempo la Biblia nos está diciendo. Es bueno confiar en nuestro Dios. Y esa palabra confianza, de lo que nos dice la Biblia, significa que es tener esperanza, que es esperar pacientemente, que es estar seguro, que es estar como refugiado, en pocas palabras. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que nuestra confianza, que nuestra esperanza, que nuestro refugio solamente sea y únicamente el Dios a quien nosotros estamos creyéndolo, quien estamos nosotros siguiendo. Y yo podía explicar o ver esa confianza, es como decir, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa si las dificultades están latentes, amenazantes sobre nuestras vidas, porque puedo estar seguro, descansar en que Dios no me dejará, en que Dios no me abandonará, en que Dios actuará por mí y en que Dios me dará la victoria y la respuesta de lo que yo estoy necesitando. Es como decir, puedo descansar plenamente, seguro, porque hay alguien que está cuidando de mí, que hay alguien que actuará por mí y que hay alguien que peleará por mí. Y eso es el Dios a quien nosotros estamos adorando. Amén. Y el pasaje que nosotros leímos lo explica implícitamente, pero nos da a saber que este Moisés sabía en quién podía confiar. Mientras iba en camino por el desierto hacia la tierra prometida, se le presenta un enemigo
que no los iba a dejar pasar a menos que pelearan y a menos que vencieran o se dejaran vencer por ellos. Y dice la Biblia que Moisés le dice a Josué: ve y escoge varones para que pelees, y yo voy a ir a la cumbre mientras ustedes están aquí en la batalla. Y dice la Biblia que él coge la vara de Dios y está allí en la cumbre levantando sus brazos al único que puede y tiene la capacidad de obrar a favor de ellos. Y esto es una escena que me gusta, porque mientras Moisés levantaba las manos, esto quiere decir que tenía su confianza no en los que estaban peleando, no en los muchos guerreros que estaban peleando a favor de ellos, sino en el único que tiene la posibilidad y la capacidad de darles la victoria, que era el Dios Todopoderoso. Y cuando él levantaba las manos, en pocas palabras, yo veo implícitamente que él decía: ¿a quién voy a acudir, Señor? Si solo tú tienes el poder para librarnos de este enemigo que quiere destruirnos. Y Moisés sabía en quién confiar, porque muchos días atrás ellos habían experimentado algo que parecía ser el final de sus días. Cuando el Señor los saca de Egipto, de la esclavitud, van en camino hacia el desierto, se enfrentan con un imposible, y era que el Mar Rojo estaba delante de ellos. ¿Y cómo pasar el Mar Rojo con una multitud que estaba con Moisés, que eran más de 2 millones de personas? Pero no solamente las personas, estaban sus ganados, sus posesiones, aún sus hijos estaban allí. Y es allí donde el Señor le dice que coja su vara y levante su mano, porque Dios iba a hacer un milagro allí en medio de esta nación. Y cada vez que se acercaba a los egipcios para destruirlos, la nación entera estaba angustiosa porque iban a perecer allí. En pocas palabras, estaban entre la espada y la pared. Pero Moisés experimentó algo, y era poder tener la confianza en aquel que los había sacado de la esclavitud, en aquel que les había prometido una mejor vida. Y es ahí donde alza su mano y el mar se divide en dos, y ellos pueden pasar en seco, pero sus enemigos fueron destruidos en ese momento. Moisés sabía que era confiar en Dios, porque ya lo había visto actuar a su favor y a favor del pueblo. Ya lo había visto cómo los había librado de los enemigos. Por eso, en ese momento, Moisés sabía que de la misma forma que lo había hecho una vez, lo podría volver a hacer. Y era que levantó sus manos en señal de confianza en aquel que todo lo puede, en Jehová de los ejércitos. Y fue donde Dios le dio la victoria y destruyó a todos los enemigos que estaban enfrentando al pueblo de Israel. Amén. Pero no solamente Moisés sabía que era confiar en Dios. Daniel, un hombre que era temeroso de Dios, que a pesar de todo el pecado de Israel y fue deportado a Babilonia, una nación pagana, él siempre confiaba en Dios y adoraba al único que se merece toda adoración, y eso era el Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que por causa de Daniel y de todo lo que Dios estaba haciendo con Daniel, que lo estaba poniendo en un lugar de honra, sus enemigos se levantaron para tratar de destruirlo. Pero dice la Biblia que a pesar que habían amenazas, a pesar que había un edicto de parte del rey de Babilonia, que todo aquel que doblegara su rodilla delante de cualquier dios fuera del rey de Babilonia, fuese echado en el foso de los leones. Y aunque Daniel escuchó esta gran noticia terrible para el pueblo judío, él hace lo que debemos hacer todo el tiempo, y es poner nuestra confianza en Dios. Él oraba 3 veces al día, y aunque Daniel fue puesto en el foso de los leones, el Señor allí hizo el milagro, porque cuando el rey fue a ver,
Si realmente Daniel había sido despedazado por los leones, dice así: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios había obrado un milagro sobre Daniel, había librado su vida de la muerte, porque Daniel confiaba plenamente en Dios, que a pesar que estaba en dificultad, que a pesar que estaba en el momento de la muerte, Dios guardó su vida y lo exaltó, y el nombre del Dios de Daniel fue puesto en alto, porque Daniel confió en Dios y Dios le dio la victoria, porque Daniel sabía en quién ponía su confianza. Amén. Por eso, no importa la batalla, no importa la dificultad, no importa los momentos de angustia que estemos viviendo. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a ser victoriosos. Y dice la Biblia que aquel que confía en Dios nunca será avergonzado. Nunca va a ser avergonzado para quien confía en nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que es bueno esperar en el Señor, que es bueno confiar plenamente en Él, porque nunca seremos avergonzados y porque Dios actuará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Muchas veces pasamos por momentos de tormenta, muchas veces pasamos por dificultades, pero es ahí donde nosotros debemos tomar una decisión, y es decir, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién vamos a depositar nuestra vida entera? Y ciertamente todos pasamos por dificultades, pero aquel que confía en Dios será librado, será exaltado y será sacado a la victoria. Aquel que confía solamente en el Dios Todopoderoso es aquel que va a ver la victoria asegurada en su vida, porque es bueno esperar y confiar en el Dios Todopoderoso, porque Jehová es bueno, porque Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él conoce a aquellos que confían plenamente en Él y nunca los va a dejar solos, nunca los va a dejar avergonzados, porque el Dios Todopoderoso estará con Él, estará sobre su vida como poderoso gigante. Amén. Es bueno y es correcto confiar en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, no solamente vamos a ser librados de nuestros enemigos, sino que además vamos a ser prosperados en todas las cosas. Esto es lo que Dios también nos promete, porque dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No solamente confiar en el Señor traerá esa protección para nuestras vidas. No solamente confiar en el Señor hará que Dios nos libre del enemigo que estamos viviendo, sino que cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios, seremos benditos, porque Dios prosperará todo lo que nosotros hagamos, porque seremos como ese árbol que siempre estará dando fruto, y a pesar del calor del día no nos fatigaremos, porque Dios está por nosotros. Amén. Y esa es la confianza en la que hará que prosperemos en todo, porque será como esa ancla segura que no solamente nos mantendrá firme en la prueba, sino que nos dará la victoria y seremos grandemente bendecidos. Por eso hoy les puedo decir que es bueno y es dichoso aquel que confía y pone toda su vida delante del único que tiene el poder, del Dios Todopoderoso. Amén.
En todo lo que nosotros vayamos a emprender, en todo lo que nosotros vamos o vayamos a conquistar, solo debemos poner nuestra confianza en Dios, porque todo nos saldrá bien. Porque dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en todos nuestros asuntos, cuando nosotros decidimos poner nuestra vida, nuestros sueños, nuestra familia, todo en las manos del Señor, Él hará lo que nosotros necesitamos. Él actuará por nosotros, Él nos bendecirá y Él nos librará del poderoso enemigo que se quiera levantar en contra nuestra. Porque no hay nada más dichoso para aquel que ponga toda su confianza en Dios. El hombre será feliz si confía en Dios. El hombre cuya confianza solamente es Dios, vivirá dichoso, vivirá tranquilo, porque sabe en quién ha confiado y sabe que el Dios Todopoderoso no lo abandonará y siempre lo guardará. Amén. Pero entonces, ¿por qué muchas personas no pueden tener esa confianza en Dios? Porque muchos se les dificulta poder confiar en el Dios que todo lo puede. Lo primero que yo les podría decir es porque no lo conocen. Algo en particular es que nosotros confiamos en una persona no por la reputación que tenga, sino porque le conocemos, porque sabemos que esa persona es una persona íntegra, es una persona que habla siempre con la verdad y que siempre cumple lo que él promete. Es una persona que le hemos conocido. Es muy diferente para nosotros poder confiar en una persona que acabamos de conocer a confiar en un integrante de nuestra familia. Porque sabemos qué esperar de nuestra familia, sabemos qué esperar de esta persona. Pero a alguien que acabamos de conocer, ¿cómo saber si podemos poner nuestra confianza en él? Asimismo, es para con Dios. Porque si no conocemos a Dios, si no conocemos quién es ese grande, poderoso Dios que está por nosotros, ¿cómo vamos a poder confiar en Él? ¿Cómo vamos a poder depositar nuestra confianza en aquel que no conocemos? Por eso muchas personas no confían en Dios. No porque Dios no tenga el poder, sino porque simplemente no conocen al Dios Todopoderoso. Pero también hay otras personas que piensan que ellos pueden y no necesitan de Dios. Por eso no confían en Dios, porque se sienten capacitados, porque se sienten ellos mismos que pueden hacer todas las cosas. ¿Y para qué confiar en alguien que ni siquiera sabemos si va a obrar o no va a obrar a nuestro favor? Sino que ellos mismos dicen, yo solo puedo hacerlo todo en la tierra, yo solo tengo la capacidad de darme lo que necesito, conseguir las cosas que quiero. Y por eso se les dificulta confiar en Dios, porque se vuelven autosuficientes. Se vuelven personas que porque tienen capacidades, porque tienen experiencia y porque todo lo han hecho, piensan que no necesitan poner otra confianza en alguien que, pues, en cierta forma no conocen. Y otra forma, o lo que pasa con las personas es que no confían en Dios porque se afanan y quieren buscar la solución más rápida para solucionar lo que están pasando en sus vidas. Muchas veces, cuando está pasando la prueba, cuando viene la dificultad y cuando viene la tormenta, lo que hacen es todo lo contrario en vez de poner la confianza en Dios. Porque dicen, necesito actuar, necesito hacer algo, necesito pelear esta batalla por mis propias fuerzas. Y se olvidan de poner la confianza en Dios. Porque piensan que Dios no los va a poder librar. O porque piensan que si ellos no lo hacen, no van a poder tener la respuesta que necesitan. Y esto es lo que yo quiero que tengamos presente. Cuando nosotros no ponemos la confianza en Dios, vamos a tener esas calamidades y vamos a ser derrotados por nuestros enemigos.
Dios no estará con nosotros porque le hemos dejado a Él. Porque como les dije al principio, esa confianza es esa seguridad que depositamos en alguien. Y esto es en Dios. Pero cuando no lo hacemos es porque decidimos realmente decirle a Dios, no queremos nada contigo, porque nosotros mismos confiamos en nuestras capacidades. Y esto es lo que dice Isaías. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Eso es lo que pasa con aquellas personas que deciden poner la confianza en otras cosas y no en Dios. Que deciden esperar en otras personas y no en Dios. Que deciden poner toda su vida delante de otras cosas y no en el único que tiene el poder para ayudarles en cualquier momento que estén viviendo. Y yo les podría decir que no es fácil confiar. Yo les podría decir que no es fácil poner nuestra vida en otra persona. No es fácil dejar que otro sea el que guíe nuestros caminos. No es fácil que otro sea el que decida en todo lo concerniente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. No es fácil. Pero yo les digo que vale la pena y es necesario poner nuestra vida delante de aquel que todo lo puede. Yo les puedo asegurar que vale la pena poner nuestra confianza, nuestra esperanza en aquel que todo lo puede. Y si nosotros ponemos nuestra seguridad, nuestra confianza en nuestro Dios, vamos a ser recompensados, vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos y vamos a tener la victoria, porque seremos librados de todos nuestros enemigos, porque no estamos poniendo nuestra confianza en el mundo, no estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, estamos poniendo confianza en todo, en el que todo lo puede, en aquel que es el dueño del oro y la plata, en aquel que es el dueño del mundo y la plenitud. Es el Dios que nos creó y que está con nosotros. Por eso, hoy vine a decirles que necesitamos y seremos dichosos, bienaventurados, si nosotros ponemos toda nuestra vida, nuestra confianza en aquel que está por nosotros. Y esto es en el Dios Todopoderoso. Así que hoy necesitamos tomar una decisión. Y es que en todos los asuntos de nuestra vida, en todas las cosas que necesitamos, en todo lo que nosotros queremos, necesitamos poner nuestra confianza en el único que tiene el poder para ayudarnos y librarnos de cualquier necesidad, de cualquier dificultad, de cualquier enemigo que se quiera levantar en contra nuestra. Así que hoy, amada iglesia, seamos de aquellos bienaventurados que ponemos nuestra confianza en Dios, porque de ellos no solamente no van a ser avergonzados, sino que van a recibir su recompensa, van a ser librados de nuestros enemigos, van a ser bendecidos, porque no es en vano quien pone la confianza en Dios. Y Dios le gusta que confiemos en Él. A Dios le agrada que pongamos nuestra vida delante de Él. Porque Él nunca nos va a desamparar. Nunca nos ha dejado solos. Y Él es el que todo lo puede. Y nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a dar las conquistas que necesitamos, porque solamente pondremos nuestra confianza en Él. Amén. Así que hoy tomemos una decisión.
Y si quizás hemos cometido muchos errores por poner nuestra confianza en aquel que en el momento nos puede ayudar económicamente. Quizás en muchas veces cuando pasa la necesidad, buscamos a un familiar que tiene el dinero para ayudarnos. Quizás en muchas veces cuando vemos la dificultad, vamos y ponemos la confianza en otras cosas. O quizás pensamos que nosotros mismos tenemos la capacidad y no hemos confiado en Dios. Hoy pidámosle perdón al Señor y que a partir de ahora nuestra confianza sea únicamente y plenamente en el Dios Todopoderoso. Él quiere que confiemos en Él, porque es la respuesta a todas tus necesidades. Es la respuesta a todo lo que tú necesitas. Así que vamos a orar. Y el que hoy decida y él quiera poner su confianza en Dios, quiero que se ponga de pie. Y vamos a orar para que Dios actúe a favor nuestro. Para que Dios vaya delante nuestro y sea bendiciéndonos en todas las cosas. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos puesto la confianza en nuestra pareja. Hemos puesto la confianza en algún familiar que tiene la capacidad en su momento de ayudarnos, quizás económicamente o en otras áreas específicas. Perdónanos, Señor, porque no hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Porque no hemos confiado en ti, porque quizás no te conocemos lo suficiente, o porque pensamos que por nosotros mismos podemos hacerlo, o porque pensamos que tú no eres capaz de ayudarnos en nuestra dificultad. Perdónanos, Señor, pero hoy quiero tomar la decisión de que mi confianza solamente va a estar en ti, Señor, que puedo confiar, esperar en ti, porque nunca seré defraudado, Señor. Porque nunca será avergonzado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero que... Eso es una decisión personal. Yo no puedo confiar por ustedes. Yo confío en mi Dios. Y ustedes necesitan confiar en su Dios. Necesitan confiar en el Dios Todopoderoso. Porque Él tiene la respuesta para todo. Él es el único que puede y sabe cómo ustedes van a llegar al otro lado en victoria. Él es el único que sabe y tiene el poder para librarlos de los enemigos. Y Él es el que sabe lo que va a pasar con ustedes. Porque los pensamientos del Señor son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Y Él tiene planes maravillosos para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo llegar a esa tierra de bendición si no es que pongamos nuestra confianza exclusivamente en nuestro Dios? Así que hoy, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Decidimos que solamente vamos a esperar en ti, sin importar lo que esté sucediendo en nuestros caminos, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas. Queremos y vamos a confiar solamente en ti, Señor, porque tú nunca nos vas a abandonar, tú nunca nos vas a dejar, y porque es bueno y dichoso aquel que confía en ti, Señor. Bienaventurado aquel que pone su confianza en Dios. Bienaventurado aquella persona que decide esperar y confiar plenamente en su Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Gracias te doy, precioso Rey. Porque tú nunca nos vas a dejar solos. Porque siempre estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.